Hi everyone. Thank you for coming to the WalletConnect workshop. Um, I, this workshop is just a quick introduction of how to use WalletConnect. I'm first going to do it in English, and then if there's any questions, I can also do it in Spanish again. Just don't have that. Voy a primero hablarlo en inglés y si tienen preguntas en español, yo con mucho gusto los puedo responder después. Um, I'm going to start. Uh, so WalletConnect is basically a remote secure signing protocol. It allows for easy integration between wallets and dApps by using a QR code. Basically, allows you to sign transactions from your wallet without your private keys ever leaving your wallet. Um, the main integration point with WalletConnect is with this QR code, and we provide a specific I'm just going to skip this. We have a specific application or package, an NPM package that you can use to get started with WalletConnect. This is the Web3 model, and basically it's just a single provider that you can see here in this image that gives you the ability to either use MetaMask, WalletConnect, Taurus, Coinbase. It basically allows you to use any Web3 provider with just a single NPM package. So if you want to develop a dApp that is enabled with WalletConnect, you would use this NPM package. Let's just go through it. So this is the package that you need. If you already have a dApp, a website that is already set up, all you need to do is just to add this dependency for enabling the Web3 model. And then let's show you how you can get it started with. So this is the easiest way to get started with a QR code. Pretty much by setting it up with this object. You can see that in the object we got Web3 model, and then we pass it an object parameter, and we have the network mainnet. And you need to get an inferior provider, an inferior project ID. And just to repeat, this is just for version 1 of WalletConnect. I should have mentioned this earlier. Version 1 of WalletConnect is the current most stable version that we have right now, and it's the one that you're likely going to have the easiest time with. From our perspective, the bad things about version 1 is that you can only use for EVM chains. And I'll go over V2 later, but this is just if you want to have a working dApp, we recommend that you use V1 for now. What else? Anyways, so once you have the Web3 model initiated, you can do the .connect, and this will allow the user, once they click on the connect button, it will display this 4 options, and then you can just select on the WalletConnect option. That will display to you a QR code that you can see like here. It will display a QR code that you can just scan with the wallet. So while developing a dApp with using this Web3 model, you will get returned this provider object. You'll get given this provider object. This is the traditional provider object that you might find in a lot of dApps that you use. And this provider object gives you basically some events that you need to subscribe to just to get an understanding of when the user changes in a wallet or when the user changes a chain. And it's important to follow the event types just to have an idea that what to expect. And so we recommend that you pay attention to the EIP 1193 event types. And this is what the provider object will be following, the standard that's going to be following. So sometimes you want to quickly test with one wallet and then you want to disconnect. It's like, okay, I want to test it with another wallet. We recommend that you also clear the cache just to make sure that you have a complete clean session, because sometimes when you reload the web browser, the website, you're still going to have the previous account
saved in the Web3 model, and so it's because it has a browser cache for remembering the previous accounts that it interacted with. But for development purposes, it's better to disconnect and also clear the cache provider, just to make it easier for you in your lives and don't have like a laggard accounts left over, and that might interfere your development process during this hackathon. So this is the same package, right? You have at the bottom left, you can see all the different types of providers that you can use. You have WalletConnect, you have Coinbase Wallet, the Web3 object, or like MetaMask. There's a big list there you can see. What should if anyone wants to scan these docs, I can. Now it's the time. There's more QR codes at the end. So just to repeat, the easiest way to interact with WalletConnect is to first use this package, this Web3 modal package, that gives you this interface that you see on the left that has these several options, and with these options you can have a provider object that allows you to either send transactions and request information from the wallet. I recommend that you look at the docs so you can understand the full scope of features that this Web3 modal package can give you for developing your dApp. Here's a very good example repo. It's basically a quick start for a dApp, and it has the Web3 modal enabled. And yeah, this is like the easiest way for you to get started with WalletConnect. Okay, so everything before here was for version 1, and I want to be clear that for this hackathon, that version 1 is the easiest way to get something working for you. Now, we have also a version 2 recently that we just released, and we're trying to push it more because it's the direction we want to take the software, our SDK. Right now, the version 2 WalletConnect doesn't have a Web3 model, so you would have to fork one of our existing example repositories that I'll show you later. And the only API that's supported is the sign API. So it's like you can sign for transactions, and the wallet can respond. Right now, these are the wallets that support version 2. So this is a good list in case you want to be testing them just to have an idea, because not all wallets currently support version 2 of WalletConnect. We have a website, a React wallet that you can use for testing purposes. So if, like, for example, if you find something that's not working for you, you can go to this react-wallet.walletconnect.com, and that should provide you a very simple browser-based wallet that you can then use with WalletConnect version 2. And then on the right side, you have a React app that is using WalletConnect version 2 at this domain, react-app.walletconnect.com. So just to be clear, just to repeat what I said, like these are some wallets that already have integrated WalletConnect version 2, and so it's not all of them, just a specific list. But if you find issues developing with these wallets that's on this list, we also have this React wallet that you can use for version 2. Another important thing for version 2 is that we have a project ID gateway that you need to use to set up your provider. You'll see in the docs, if you go to in the docs website, WalletConnect, you'll see the instructions of how to set up a version 2 WalletConnect client. And it's important that you go to set up a project ID. So you have to get a project ID before anything else for version 2. This is different to how V1, where we don't have a project ID. On the other hand, version 2, we do require a project ID. And recently we just released this new feature with sign in with Ethereum, just recently for our own website. So it's actually quite easy. Like,
you just have to, if you already have a version 1 of WalletConnect, you can scan the QR code and you can basically create an account and get a project ID without email, just a Ethereum address. So, please try it out, and we're quite excited about just this feature. Yeah, so on the first QR code, the V2 websites, this is the repository, which there's a lot of QR codes here. It's probably a bit too crowded for this. So this has all the information you need to get started with version 2. For V2, for version 1, 2, and also the whole repository, our whole organization. Yeah, so that's what I have for now. Any questions I should answer, or any curiosities? Go ahead. Yeah. Yeah. So just to repeat the question is like, how do you do a request for a transaction? And the way you would do it, so both MetaMask and WalletConnect would be will have this provider object. And if you look at our documentation for the Web3 model, should I have the QR code? My bad. Yeah, so if you look at the documentation for the Web3 model, you have some quick starts on how to request for transactions. And the nice thing about the Web3 model is that it allows you to use both MetaMask and WalletConnect at the same time. So it's a user choice. So you can request a transaction, and there's examples on how to do this in the docs that are here. Yeah, so just if you have, like, if you want to test different EVM chains, you have to pay attention to listen to the change ID event. So like if you want to listen to, like, for example, Polygon Moonbuy or some other EVM for version 1 of WalletConnect, like some EVM chains, it's important to pay it. The wallet initiates that change request. So the wallet sends to the dApp, it's like, okay, I need to change the chain ID, and then the dApp that is using this provider has to listen to these events for when the chain changed. So this is just something important if you're using multiple chains. For development purposes, the MetaMask mobile wallet is good. The Rainbow wallet is also pretty good. But there are a lot of there's a lot of wallets out there that use WalletConnect, and just use what's best for you. Yeah, any more questions? And I could try to do this again in Spanish. It's not going to be as good, but you gotta try in Spanish. Okay, bueno, hagámoslo. Otra vez en español. Sí, para vistas. Bueno, WalletConnect es un protocolo para interacción entre dApps y carteras de criptomonedas. Básicamente proveemos una conexión encriptada para transmitir mensajes entre la aplicación y la cartera de criptomonedas. Podemos ver que cuando uno utiliza WalletConnect, la forma principal que uno puede ver el comportamiento de WalletConnect es a través de ese código QR que aparece cuando uno presiona en Connect. Ahorita, después en los siguientes slides voy a enseñarles cómo se hace esto. Entonces sí, es un protocolo para hacer firmas criptográficas de forma remota. Eso sería la forma apropiada. Tenemos muchas aplicaciones que nos usan, tenemos también muchas carteras de criptomonedas que nos están usando. Entonces, básicamente,
las carteras más populares ya tienen integrados WalletConnect versión 1. También aquí podemos ver las descargas de la versión 1 que hemos tenido durante los últimos 2 años. Hace poco lanzamos la versión 2, que voy a explicar las diferencias entre la versión 1 y la versión 2, pero es importante tener en cuenta de que si ustedes van a hackear en la versión 1, esa va a ser la forma más fácil para ustedes tener una app que funcione para esta hackathon, porque si van a usar la versión 2 de WalletConnect, van a tener más problemas con simplemente lidiar con nuestro software en este momento. Entonces, si quieren tener un producto bueno para la hackathon, les recomiendo utilizar la versión 1. Si quieren hacer algo chiva o algo bonito con la versión 2 de WalletConnect, como por ejemplo multicadenas, como por ejemplo tener integraciones con varias cadenas a la misma vez, porque esa es una de las ventajas que tenemos con la versión 2. A mí me gustaría mucho ver algo así, como una aplicación que tenga 2 cadenas. Y eso es solo un comentario mío. Ok, entonces, para tener en esta imagen aquí ustedes pueden ver que tenemos estas 4 opciones. Esta es una aplicación de NPM, una librería de NPM que nosotros mantenemos, que se llama Web3 Model, y les permite a los usuarios hacer una conexión con un proveedor un Web3 provider que llamamos. Y esto le permite al usuario utilizar MetaMask, WalletConnect, Taurus, Coinbase. Hay muchas opciones que les puedo enseñar después. Básicamente es como una librería que les permite seleccionar diferentes proveedores para hacer firmas criptográficas. Entonces, esta aplicación se instala con este comando. Esto, si ustedes ya tienen una aplicación blockchain que ya está tomando forma, que nos dé un template, así es como ustedes los pueden agregar a su proyecto, y esto es suficiente para tener este UI. Aquí es como nosotros iniciamos el objeto para básicamente configurarlo. Es importante para la versión 1 de WalletConnect, tienen que conseguir un código de Infura, o sea, tienen que conseguir un código del API de Infura para poder accesar, por ejemplo, el historial de transacciones o pedir balances de la cartera, ¿verdad? Para saber qué tipo de balances de criptomonedas tienen. Ahorita eso es solo para Ethereum, ¿verdad? Solo para mantener eso claro. Para cadenas que son EVMs, compatible. Ok, una vez que tenemos el objeto inicial, el Web3 Model inicial, podemos crear un proveedor. Este proveedor es lo que usted va a interactuar más frecuentemente en su aplicación. Es lo que como usted va a pedir, es la forma como usted va a pedir transacciones, es como usted va a pedir por la lista de las cuentas, es como usted va a pedir por actualizaciones de cambio de cadenas. Entonces, el objeto provider es con el que más van a interactuar. En este momento, en estas 2 líneas, cuando el usuario presiona Connect, en este momento esta función web3.model.connect es la que aparece, o es la que es llamada, y permite que cuando el usuario selecciona o MetaMask o WalletConnect, ¿verdad? Esto devuelve una promesa que resuelve en el provider. Entonces, aquí podemos ver a la izquierda, ¿verdad? Tenemos MetaMask o WalletConnect. Si selecciona MetaMask, ¿verdad? Va a preferir la extensión del browser, pero si selecciona WalletConnect, le va a aparecer este código QR que el usuario puede escanear con su cartera de móvil. Entonces así es como se inicia la conexión, cuando web3model.connect, así es como les aparece el código QR. Es importante que tengan esto presente.
hay eventos que les van a facilitar a ustedes la vida como desarrolladores. Es una lista de eventos como por ejemplo cuando las cuentas cambian, si la cadena cambió, y hay otra lista. Tienen que ir a este EIP 1193, que es un estándar para tener una buena idea de los tipos de eventos que existen en este estándar. También, mientras que estén desarrollando su aplicación versión 1, en algunos momentos van a querer desconectarse. Y mi recomendación para ustedes es cuando ustedes se desconecten, también borren la memoria del browser que el Web3 Model mantiene. La razón por la que recomendamos esto es que porque a veces pueden tener una cuenta que no tienen en su cartera, o tienen que borrar como el historial, ¿verdad?, del model para que no interfiera con las transacciones nuevas que quieran hacer. Entonces, mi recomendación es que hagan el disconnect y después inmediatamente hagan clear cache provider para asegurarse de que no tengan interferencias con otras cuentas que se pueden haber conectado con su aplicación. Aquí en la esquina inferior izquierda pueden ver la lista de todos los providers que ofrece el Web3 Model. Esos providers, ¿verdad?, los que usted puede ver en la esquina inferior izquierda, son estas 4 opciones que usted puede ver aquí: MetaMask, WalletConnect, Torus, Coinbase. Usted puede escoger los que usted usa, entonces pues hay una amplia selección. Para saber cómo utilizar y cómo mandar transacciones, les recomiendo ir a la documentación del Web3 Model, porque ahí van a tener como ejemplos como para pedir una transacción de Ethereum, y básicamente una forma muy sencilla para comenzar y entender lo que esta librería les ofrece. También tenemos este repositorio de ejemplo, este código de ejemplo. Básicamente esto ya tiene todo listo para ustedes. Idealmente lo único que tienen que hacer es clonarlo y ejecutarlo. El repositorio tiene instrucciones de cómo hacerlo, pero si tienen problemas pueden ir al booth de nosotros y le podemos ayudar en iniciar este repositorio si tienen problemas. Entonces, esto finaliza la versión 1 y nuevamente ocupo repetir esto para que esté claro. Si ustedes quieren tener una aplicación que les funcione, usen la versión 1. Digamos, si tienen ya una idea de lo que quieren hacer, utilicen la versión 1 de WalletConnect, es más sencillo para ustedes. Ahora, con que nosotros estamos trabajando en la versión 2, ¿verdad?, también queremos que lo utilicen, y ojalá con la versión 2 ustedes pueden buscar más como nuevas formas de utilizar la versión 2 de WalletConnect. Algunas de las novedades que tiene la versión 2 de WalletConnect es que tenemos multi-chain, entonces básicamente podemos soportar varias cadenas a la misma vez. También tenemos solo una WebSocket, entonces solo hay un WebSocket para todos los temas. Entonces esto permite que con solo una conexión al servidor puedes tener varios temas y puedes tener conexiones con varios dApps. Entonces es un poco más eficiente. También tenemos como un sistema de permisos que les permite, ¿verdad?, tener más control, para que le permite a la cartera electrónica tener más control sobre cuáles permisos la aplicación pueda ver o pueda acceder. Aquí tenemos una lista de todas las carteras móviles que ya están utilizando la versión 2 de WalletConnect. Esta lista es para que, ¿verdad?, lo pueden usar, porque si van a estar desarrollando con WalletConnect versión 2, tienen que tener una cartera que ya está soportando WalletConnect versión 2. Si ninguna de estas aplicaciones les funciona, también tenemos una cartera en el navegador que les permite, ¿verdad?, ya está funcionando con la versión 2. Entonces, si estas carteras móviles no les funcionan, pueden utilizar esta cartera que está en el browser. Y básicamente están estos dos dominios. Tenemos React Dash, no sé cómo se me olvidó cómo decir Dash en español, React Dash Wallet
react.walletconnect.com, react-app.walletconnect.com. A la izquierda tenemos la cartera y a la derecha tenemos una aplicación de versión 2. Para que puedes utilizar varias. Es una aplicación que puede ser para pedir mensajes o firmas de Cosmos, puedes pedir mensajes de Polygon, puedes pedir mensajes de Ethereum, de Polkadot también. Bueno, Polkadot no me acuerdo. Algo importante para la versión 2 de WalletConnect, van a ver esto en la documentación, de que ocupan un Project ID para hacer los servidores de la versión 2 de WalletConnect. Tienen que ir a este sitio que es cloud.walletconnect.com. Eso es necesario para poder iniciar una sesión con la versión 2 de WalletConnect. Curiosamente, hace poco lanzamos un feature que les permite crear una cuenta en nuestro sitio web utilizando la versión 1 de WalletConnect. Entonces solamente con una cuenta de Ethereum pueden crear una cuenta para utilizar la versión 2 de WalletConnect. Estamos muy felices con esta capacidad nueva. Ok, este es el último slide. A la izquierda tienen este es el repositorio de todos los ejemplos, ¿verdad? De la cartera en el navegador, del dApp con capacidades multicadenas. En el centro tienen el repositorio para la versión 1, que viene como un quick start simple para hacer una aplicación simple. Y ¿verdad? El último es nuestra organización. Y aquí está la documentación, que ahí van a tener más ejemplos, por ejemplo, para la versión 1 y para la versión 2. Ok, ¿preguntas? Adelante. Sí, también trabajo en Polygon. La cartera es la que decide cuál cadena es. Entonces, cuando uno hace la conexión, tienen que escoger esto es Polygon, esto es Polygon Mumbai, y la aplicación, ¿verdad?, te lo acepta porque es EVM compatible. Entonces eso es lo que importa, que la versión 1 es EVM. Y perdón, voy a repetir la pregunta. Me preguntó si la versión 1 puede funcionar con Polygon. Adelante. Está hecho en la versión 1. Este repo está hecho en la versión 1. Entonces, la pregunta fue si este repositorio estaba con la versión 1 de WalletConnect. Entonces, bueno, muchas gracias y que tengan un buen hackeo.